sugiriendo que la actividad de formación de poro en este mecanismo de sinergismo no es necesario para el mecanismo de sinergismo, ¿no? Entonces, el sinergismo de sitio 1A con crión se depende de la unión, pero no de la actividad de formación de poro de sitio 1A. Entonces, esto ya lo sabemos hace tiempo y ahora les voy a platicar de otros pares sinérgicos. Aquí les voy a, bueno, el año pasado Alejandra les habló de un trabajo muy bonito que Samira realizó. Ella es el video que presenta donde obtuvo el premio, pero simplemente les quiero decir que marcó cada una de las toxinas, la crión-CA o la CIT1A, con 2 fluoróforos que dan colores diferentes, y pudo determinar que colocalizan las 2 toxinas en el epitelio del mosquito, lo que es compatible con el mecanismo que les acabo de platicar, donde CIT funciona como receptor de crión-CA. Para el otro par sinérgico que les quiero hablar es una colaboración que establecimos con Brasil, con el grupo de María Elena Silva Fila. Ellos es un grupo muy importante en el estudio de mecanismos de resistencia en Culex quinquefasciatus, que es un mosquito también nocivo que transmite enfermedades y que en Brasil ha sido un problema muy importante, también en otras regiones del mundo. Estas toxinas que les voy a platicar, las toxinas binarias, no las produce Bacillus thuringiensis, sino las produce Bacillus sphaericus, que es otra bacteria gram positiva que también produce estas proteínas cristalinas, también se depositan en un cristal, y son 2 componentes, BIN-A y BIN-B. Como ustedes pueden ver, a pesar de que comparten una homología estructural muy importante, los 2 componentes tienen funciones muy diferentes. El componente BIN-B es el componente que se une al receptor. El grupo de María Elena describió el receptor, es una alfa-glucosidasa que está anclado por GPI en la membrana del epitelio intestinal del mosquito, de las larvas de Culex. Y bueno, el trabajo que les voy a platicar lo hizo Nathalie, quien era estudiante, era porque ya se graduó, estudiante de doctorado de María Elena, y vino al laboratorio a realizar experimentos para tratar de describir el mecanismo de sinergismo de estas toxinas con CIT, porque ya se había descrito que CIT, a pesar de que no está presente en este cristal, es capaz de sinergizar, yo te les voy a enseñar algunos datos, en la actividad tóxica de estas toxinas. Para lo que se sabe de estas toxinas, es que si ustedes marcan colorantes fluorescentes a la toxina BIN, es decir, a los 2 componentes, ustedes pueden ver que la toxina se localiza en la parte anterior del intestino, lo que se conoce como la cica o caeca, y también en la parte posterior, es ahí donde se encuentran los receptores. Si ustedes ven en la parte posterior del intestino, aquí lo agrandan, ustedes pueden ver que hay un componente que está pegado al epitelio de la membrana y hay otro componente que se internaliza a la célula. Ya se había descrito que BIN-B es el componente que se pega a la membrana y que BIN-A, a través de BIN-B, se introduce a la célula y ejerce el efecto tóxico. No se sabe cuál es el blanco de BIN-A dentro de la célula. Se sabe que desata una respuesta celular de muerte programada que probablemente sea apoptosis, pero no se había descrito a detalle cómo es que hace eso, ¿no? Y ya aquí en el instituto, en la unidad de microscopía, Nathalie, con los 2 componentes que puede producir en E. coli, hizo el mismo experimento. Ustedes pueden ver que BIN-A ni se pega al epitelio, ni las células por ella misma, y que BIN-B sí la podemos localizar en el epitelio de la microvellosidad de las células blanco, ¿no? del mosquito. Ahora, sobre el sinergismo. Ya se sabía, y de nuevo con una población resistente que mantiene el grupo de María Elena en Fiocruz, allá en Brasil, ahí tiene una población que tiene un alelo mutante de la alfa-glucosidasa que les platiqué brevemente, que era el receptor de BIN, y se sabe que, bueno, pues en presencia de BIN, esta población resistente pues no es susceptible, tampoco es susceptible a CITA, a estas concentraciones que se probaron, y aquí probamos la mutante que está afectando a la oligomerción y formación de poro, pues tampoco tiene toxicidad. Si ustedes hacen una mezcla, bueno, esto lo hizo Nathalie hizo una mezcla de CIT1A con BIN, en la misma población resistente, recuperan la sensibilidad del mosquito a la toxina BIN. Esto es lo que nosotros también ejemplificamos como el sinergismo entre CITA y BIN. Y, sin embargo, si ustedes hacen un experimento, pero con la toxina que no forma poro, no ven ningún efecto de CIT sobre la toxina BIN. Entonces, aquí ya hay una diferencia muy importante con el mecanismo de sinergismo que CIT tenía con CRI11, porque aquí sí se requiere la actividad formadora de poro. Acuérdense que uno de los componentes tiene que entrar a la célula para ejercer su función tóxica. Y simplemente Nathalie
aquí ya en el laboratorio comprobó que otra cosa importante es que ninguno de los dos componentes, es un ensayo de ELISA, donde estamos viendo la unión de la toxina BIN a CITA, no une la toxina BIN, a diferencia de CITA que se une a la crionse, que es el, digamos, el control positivo. Entonces este mecanismo de sinergismo pues ya es muy diferente porque sí se requiere la actividad de formación de poro y no se requiere que las toxinas se unan para que ocurra el sinergismo. ¿Para qué ocurre? Y este es el análisis, un resumen de lo que hizo Nathalie aquí en la unidad de microscopía. Cuando ustedes mezclan BIN en el mosquito susceptible, BIN con CIT1A, pues de nuevo pueden ver a las toxinas en el intestino, pero ya lo pueden ver en la parte media. La toxina CIT1A se puede unir a lo largo de todo el epitelio. Entonces esto indica que BIN, que está marcado fluorescentemente, se puede introducir a la célula a través del poro que hace CIT. Y bueno, ya después analizó los dos componentes por separado. BIN-A, acuérdense que es el componente tóxico que se tiene que introducir a la célula, y de nuevo pudo comprobar que en la parte media, que es el lugar donde no está el receptor de BIN, también CIT puede introducir la toxina BIN-A al interior de la célula y hacer que sea tóxica. En el caso de BIN-B, pues no sucede nada, ya que BIN-B se une por sí sola solamente o sea, CIT1A no introduce a BIN-B al interior de la célula, solo a BIN-A. Entonces, de manera de resumen, aquí les pongo en estos dos pares sinérgicos dos mecanismos de sinergismo muy diferentes. En el caso de la toxina CIT1A, que sinergiza a CRI11A y a CRI4BA, yo no se los presenté, funciona como un receptor de estas toxinas. CIT1A se une a CRI11A y a CRI4B. CIT1A induce la aglomeración de CRI, tampoco les mostré, pero eso también lo mostró Claudia Pérez hace tiempo. Y la actividad de formación de poro de CIT1A no es necesaria. Y bueno, entonces el mecanismo es que es un receptor, aquí CIT, une a la toxina CRI11A, se inserta la membrana CIT, una toxina CRI11A, hace que oligomerice y esta se inserta la membrana y es por eso que aumenta su actividad tóxica. Y en el caso del sinergismo con BIN, la propuesta es que a través del poro de CIT, o por un mecanismo que cataliza CIT, que tiene que ver con la formación de poro, CIT es capaz de introducir BIN-A al interior de la célula y ejercer la acción tóxica. Este sinergismo de estas toxinas de BIN o de CIT con BIN y de CIT con CRI11 ya tiene aplicaciones biotecnológicas importantes porque ya se han hecho formulaciones, por ejemplo, que contienen a las dos bacterias y eso evita la resistencia para no solo las toxinas CRI, sino también para la toxina BIN y se está ocupando mucho. Ahora les voy a platicar otro par sinérgico, que lo hicimos el trabajo en colaboración con el doctor Ji Shang, que fue director del Instituto Plant Protection en Beijing, que es donde colaboramos Alejandra y yo de manera importante, y el estudiante de doctorado que estuvo involucrado en esto es Soyu Wang, que vino también a hacer, como parte de su doctorado, la caracterización del mecanismo de sinergismo de un par de toxinas diferentes que ahorita les voy a platicar. Bacillus thuringiensis, además de producir las proteínas cristalinas como CRI o CIT que les acabo de platicar, también produce otro tipo de toxinas que se conocen como BIP. Hay dos tipos esencialmente, ya hay tres tipos, cuatro incluso, de toxinas BIP. Yo hoy nada más les voy a hablar de la toxina BIP3A. La toxina BIP3A es una toxina que tiene un amplio rango de toxicidad para insectos lepidópteros, para las mariposas, y ya se ocupa bastante en el control de estos insectos en plantas transgénicas porque es muy útil para manejar la resistencia que se ha dado en el campo a las toxinas CRI que se ocupan en plantas transgénicas. Los insectos ponen resistencia a CRI, por ejemplo a CRI1B o CRI1AC o CRI1F, pero siguen siendo susceptibles a BIP3A. En el grupo del doctor, bueno, esto es la estructura cristalográfica que salió este año de la toxina BIP3A. Es una toxina súper interesante. Está formada por 5 dominios diferentes. Y bueno, una cosa muy interesante que no voy a hacer mucho hincapié, y probablemente Alejandra les platique el año que entra de esto, es que tiene alguna homología estructural con las toxinas CRI y el mecanismo de acción pudiera ser en algunos aspectos similar. Pero bueno, aquí tuvieron la suerte de que esta toxina sí puede oligomerizar espontáneamente en solución y pudieron resolver la estructura cristalográfica de la protoxina, y cuando la activan con proteasas, sufre un cambio conformacional muy importante, donde estas alfa-hélices del dominio 1 se introducen
y esto es lo que se ha especulado, es que tiene que ver con la formación del poro, ¿no? Esta es la región, digamos, que se estaría insertando en la membrana de la toxina VIP3A, formando un poro que es responsable, digamos, del efecto tóxico. Ahora, en el grupo de Zhixiang, pues de manera sistemática, este grupo es muy importante porque ha sido muy activo en descubrir toxinas nuevas, ¿no? Con el propósito de ocuparlas en plantas transgénicas. Y de todas las toxinas que han descrito, ellos se interesaron en buscar qué toxinas CRI podían sinergizar con la toxina VIP3A. Y en un screening sistemático que ellos hicieron, encontraron que la toxina CRI9AA, que también tiene actividad contra insectos lepidópteros, podía sinergizar, la VIP3 podía sinergizar la toxicidad de CRI9AA. Aquí lo pueden ver. Estas son, ¿cómo se llama? Las LC50 de las toxinas separadas, mucho más tóxica CRI9 que VIP3A, y si hacen una mezcla, la LC50 esperada sería de 1.37, pero la que se encuentra es 10 veces mayor. Es decir, tiene un sinergismo 10 veces la toxina VIP sobre CRI9A, y eso podría ser muy importante también para aumentar la toxicidad de estas toxinas o incluso abatir la resistencia, como ya les platiqué en el caso de CIT. Pero ¿cuál es el mecanismo? Aquí cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo no existía la estructura cristalográfica de VIP3A, entonces empezamos a trabajar un poco, digamos, a ciegas. Lo primero que se hizo con Soyu en el laboratorio fue ver si estas toxinas se unían entre ellas, y primero hizo un experimento de Farnwester o de Ligand Blood, que la revela con VIP3A y ve que sí une, o al revés, corre la VIP3A y la revela con CRI9 y ven que sí unen este tipo de experimentos. Esto se corroboró por unión con sulfas plasma resonance, que arrojó una afinidad muy alta, bueno, alrededor de 30 nanomolar. Y la unión, que en experimentos de ELISA, es una unión específica porque la pueden competir, una toxina que está marcada con biotina, la pueden competir con una toxina que no está marcada, y ven que se compite de manera específica, ¿no? Entonces, estas toxinas, como en el caso de CIT y CRI11, también se unen y decidimos mapear los sitios de interacción. Primero voy a empezar con cómo se identificaron los sitios de interacción en la toxina CRI9A. Soyu lo que hizo es separar los 3 dominios de la toxina CRI9A, producirlos en E. coli, y bueno, aquí están los 3 dominios separados, lo están revelando con un anticuerpo anti-His, lo que nada más prueba es que sí se producen, pero cuando revelan este mismo lot, pero con VIP3A, ven que la unión sobre todo es con los dominios 2 y los dominios 3. Entonces, para mapear los sitios de interacción en estos dominios, nos valimos de una técnica que habíamos ocupado cuando caracterizamos el sinergismo de CIT con CRI11, y es una técnica que se conoce como PEP-SPOT. Toda la secuencia de aminoácidos del dominio 2 y del dominio 3 la separamos en péptidos sintéticos de 15 aminoácidos, donde el siguiente péptido sintético se sobrelapa con el otro en 12 residuos. De manera que ustedes, cada uno de los péptidos se van sobrelapando, y cada péptido lo fijan en un spot, digamos, que se llama spot, de una membrana nitrocelulosa, y después revelan con el ligando, que en este caso sería la VIP3. Y lo que ven es que se revelan varias regiones que pueden ser sitios de interacción entre la VIP3 sitios en CRI9 que unen a la VIP3. Y aquí los pongo es un modelo, porque no está la estructura de CRI9, de cuáles son estas regiones que podrían estar interaccionando. Hay regiones en el dominio 2, que de nuevo son las asas expuestas de CRI9, lo que de nuevo sugiere que VIP3 podría ser un receptor de CRI9, y también en el dominio 3, que también en datos de nuestro laboratorio y otros grupos han demostrado que también son sitios de interacción con ciertos otros receptores. Entonces, para esta región en particular nos interesó porque es una región que está en el ASA3 del dominio 2, que en muchas toxinas es muy importante para unir a los receptores. Se hicieron entonces mutantes en algunas de las regiones, sobre todo en las asas expuestas del dominio 2 que habíamos identificado, de CRI9. Esto simplemente un western con el anticuerpo ante el CRI9 para ver que se produce. Esta mutante no se producía. Y si lo revelan con VIP3, se ve que esta mutante en particular, la del ASA3, que les enseñé, que habíamos identificado, pierde la unión, y esto se corroboró en experimentos de ELISA, es decir, el ASA3 de CRI9 está involucrado en la interacción con VIP3A. Ahora, para identificar los sitios de interacción en VIP3A, como les digo, no contábamos con estructura, y
nos valimos de la misma estrategia, pero aquí no es un PEP spot, aquí modificamos un poco la técnica y se hicieron péptidos o fragmentos que son de 150 aminoácidos en general, este es de 200. Estos los amplificamos por PCR y los produjimos en E. coli, y también son péptidos que se van sobrelapando y los podemos producir y luego los revelamos con, ¿cómo se llama? Los revelamos con la toxina BIP3A y pudimos identificar esta región que era el sitio de interacción. Esta pequeña región la barrimos por PEP spot de nuevo y podemos identificar dos sitios de interacción. Se hicieron las mutantes y encontramos sobre todo esta mutante, ¿cómo se llama? En BIP3, que abate la interacción de BIP3 con CRISPR-Cas9A. Esto ya lo podemos localizar en la estructura BIP3A. De manera interesante, está en una expuesta del dominio 3, que este dominio tiene homología con el dominio 2 de las toxinas CRI. Lo que es muy interesante porque indica que es una región que probablemente también pudiera estar involucrada en inmunoreceptores. Y bueno, finalmente se hicieron los bioensayos para ver si estaban afectadas las mutantes en el sinergismo, y sí encontramos, por ejemplo, la mutante del loop 3 del dominio 2, baja el sinergismo de manera significativa con respecto a la mutante silvestre, y la mutante en el asa expuesta del dominio 3 de BIP3 abate completamente la resistencia. Entonces, se requiere la unión para la resistencia y se sugiere que BIP3 podría funcionar como receptor de crinergia. Una consecuencia del sinergismo es que estos, digamos, actividades sinérgicas deberían haber sido seleccionadas en la evolución, y eso lo que significa es que deberían coexistir estas toxinas en algunas cepas o algunos aislados de Bacillus thuringiensis. Y nos hicimos la pregunta si había cepas de BT donde colocalizaron, donde coexistieran CRI9A y BIP3A, y de 53 cepas, se analizó el genoma de 489 cepas, que eran lo que había en ese momento, y hay más. 53 cepas contenían BIP3, y de estas 7 cepas tenían CRI9A. Lo que es muy interesante es que no se pudo identificar ni una sola cepa que tuviera CRI9A y que no estuviera BIP3A, lo que pues sugiere fuertemente que la actividad tóxica CRI9A coevolucionó con BIP3A. Se ensamblaron los plásmidos de dos aislados y se vio que un aislado no tiene, ¿cómo se llama? A la toxina, solo toxina BIP3A, y los otros tenían BIP3A y CRI9A, y se pudo ver que además de CRI9A estaban coexistiendo CRI9E y CRI9D y CRI1I, lo que sugería que también podrían ser pares sinérgicos. Este se comprobó, ya nos voy a enseñar el dato, que sí sinergiza con BIP3. Y esto, bueno, pues nos da un método, creemos. Bueno, también se vio que las dos toxinas se pueden, ¿cómo se llama?, expresar en una cepa que contiene los dos, porque eso también es un requisito, que las dos se podían expresar y coexistan a la hora de producirse. Y ya como conclusiones, acabo concluyendo que, bueno, la toxina CIT1A sinergiza la toxicidad de la toxina CRI y BIM por dos mecanismos diferentes. En el caso de la crioncia, la CIT1A funciona como receptor, aumentando su toxicidad, y en el caso de BIN-A, el poro de CIT1A facilita la entrada de BIN-A a la célula blanco y aumenta la toxicidad. En el caso de BIP3A funciona como receptor de CRI9A, aumentando la toxicidad. CRI9A evoluciona su actividad tóxica asociada con BIP3A, y que pensamos que el análisis de coexistencia de diferentes endotoxinas en genomas secuenciados de BT nos va a permitir la identificación de pares sinérgicos, y esto pues tiene un potencial grande para el control de plagas y el manejo de resistencia. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. No sé, Viviana, si tú tengas preguntas de alguien. Ya me habilitó Omar. Perdón, es que no podía abrir mi micrófono. Muchas gracias. El doctor Darson tiene una pregunta. No sé si pueda abrir su micrófono, y veo algunas manos levantadas. Ya
Ya lo Gracias. pude abrir. Gracias. Muy interesante, Mario. Gracias. En general, el mecanismo de facilitación o potenciación implica que uno de los miembros de la pareja permite el paso a través del poro, o hay mecanismos que son distintos de potenciación que no implican que una de los dos miembros use su poro para que pase el otro. Sí, mira, de los 3 ejemplos que les hablé, 2 de ellos no implica que la CID facilite la entrada del otro componente a la célula. Funciona como un receptor que facilita que la otra toxina se inserte a la membrana y forme su poro. Ahí no entran dentro de la célula. Es el caso de la CID con CRI11 o de VIP3 con la toxina CRI9A. En el caso de la toxina binaria, es el único ejemplo donde la CID sí facilita la entrada del componente tóxico, porque el mecanismo de acción de esta toxina sí requiere que uno de los dos componentes entre en la célula para ejercer su función tóxica. Gracias. Gracias. Continuamos con una pregunta del doctor Edmundo Calva. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Mario. Estuvo muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuál sería, digamos, la ventaja evolutiva o la razón ecológica para tener estas interacciones? Es decir, ¿por qué no hay toxinas que tienen todas las características necesarias para ser muy eficientes? ¿Por qué tiene que haber estas interacciones? Es decir, ¿hay alguna explicación ecológica evolutiva? Sí, bueno, sí hay muchas toxinas que por sí solas son muy eficientes. Y esos, digamos, son la mayoría de los ejemplos. Los ejemplos de sinergismo no son tantos los que se han descrito, y estos 3 que les estoy platicando son los que mejor se han descrito. Hay otro tipo de mecanismo de sinergismo que pudiera existir, que es que si existe, por ejemplo, oligomerización, hetero-oligomerización entre toxinas, que se sabe que también puede ocurrir, y esto le da características diferentes a los poros. Y pues sí, la razón, hay 2 ventajas, ¿no?, obvias. Una es que la actividad tóxica de los pares sinérgicos es mucho mayor que la actividad tóxica de los componentes aislados, pero el otro es que abaten la resistencia. Entonces esto sí tiene un significado evolutivo muy importante, porque no permiten que el mosquito contienda con los pares sinérgicos, porque no pueden evolucionar resistencia a los insectos, a estos pares sinérgicos, ¿no?, ya que un componente funciona como receptor del otro. Excelente, gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta del doctor Javier Soberón. Adelante, Javier. Muchas gracias. Yo también te felicito, los felicito por un trabajo tan completo y de tan buen nivel. Mi pregunta tiene que ver con estas anteriores, y de hecho medio la contestaste, ¿no? Yo me preguntaba en qué condiciones o presión de selección se daba el sinergismo. Y lo que encontraron es que se encontraban juntas en los genomas, ¿no? Pero también sería posible pensar en que estuvieran en genomas de diferentes cepas, pero que coexistieran dentro del intestino. No sé si se han hecho con la genómica contemporánea, digamos, barrido de checar los intestinos y hacer metagenomas y ver quiénes suelen estar juntos o que coexisten en determinados ecosistemas, ¿no? Como para seguir encontrando estos pares que pueden ser interesantes biotecnológicamente, ¿no? No sé si en ese nivel también se ha visto. No, gracias, Javier. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de S esféricos y BT, ese par sinérgico que funciona tan bonito, donde CID mete a la toxina binaria, no se han descrito cepas que coexistan estas 2 toxinas. Entonces, ahí sí existe la posibilidad que tú mencionas de que pudiera ser que fue seleccionada más que coexistieran en un genoma a que coexistieran en un nicho, ¿no? Las 2 cepas distintas. Ahora, sí, ahí lo que hay que decir es que cepas de mosquitos pues no se han secuenciado tantas como cepas que tienen interés agrícola, por la sencilla razón que la primera cepa que se aisló de mosquitos es tan buena que ya eso acabó un poco con el interés de seguir aislando cepas que maten mosquitos.
pero también podría ser importante, conforme crezca el número de secuenciados, buscar si hay algunas cepas donde coexistan estos tipos de toxinas, la binaria y la CYP. Pero sí, la posibilidad que tú mencionas suena interesante también. Gracias. Bueno, pues por el momento ya no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Soberón.